Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Hoy, 24 de junio del 2020, conmemoramos hace 199 años, Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, y además, Día del Ejército Nacional Bolivariano. Desde Desenlaces, primero, reconocemos y agradecemos a nuestros padres fundadores de la patria, no solo por la patria legada. El reconocimiento va hasta sus luchas, hasta su entrega, su sacrificio, su desprendimiento, a nuestro padre Bolívar, el libertador, que de manera magistral condujo la batalla de Carabobo, que fue la puerta de entrada a la independencia de 5 repúblicas más de América Latina. Felicitaciones al Ejército Nacional Bolivariano, felicitaciones al pueblo, porque hoy es un día de fiesta nacional, y felicitaciones a los soldados de la patria. El Partido Socialista Unido de Venezuela, conmemorando los 199 años de la Batalla de Carabobo rumbo al Bicentenario, el año que viene, 200 años de la Batalla de Carabobo. Siempre recordamos a nuestro amado comandante Chávez hablarnos de la década bicentenaria que empezaba con el 2010, el Bicentenario de el 5 de julio. Bicentenario 19 de abril y la década, claro, el 2021 no está en la década, pero nuestro amado comandante Chávez nos hablaba del 2021, Bicentenario de Carabobo. Aquí estamos, tus hijos Bolívar, tus hijos Chávez. Como lo dijo el libertador Simón Bolívar en una carta que le envía desde Pativilca a su maestro Simón Rodríguez, y le dice: oh mi maestro, oh mi Robinson, usted formó mi corazón para lo grande, para lo bueno, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Así estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro y su liderazgo, poniendo mano firme en el timón de la patria, llevando este barco a puerto seguro, pese a los ataques de la derecha reaccionaria. El Partido Socialista Unido de Venezuela emitió un comunicado de felicitación al pueblo venezolano. Celebra con júbilo los 199 aniversarios de la Batalla de Carabobo, con la cual se selló nuestra independencia nacional como ejemplo de lucha incansable, irrenunciable y voluntad libertaria del padre de la libertad suramericana, Simón Bolívar. Y más adelante dice: con miras al bicentenario de esta gloriosa fecha, es decir, el año que viene, en el 2021, que fija la historia de la República Bolivariana de Venezuela, los hombres y las mujeres del PSUV y su juventud, la juventud rebelde y luchadora, nos unimos hacia el 2021 inspirados en la acción y pensamiento de nuestros libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez, para seguir sosteniendo la lucha por la defensa de nuestra patria, cerrando filas en torno al conductor de victorias y comandante presidente Nicolás Maduro, en aras de preservar incólumes las banderas de la paz y la estabilidad nacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela felicita al pueblo, felicita a la Fuerza Armada, felicita a nuestros soldados y hace votos
para que continuemos irreductibles en la lucha por la construcción de un mundo mejor, es decir, un mundo más justo y más humano, donde todos podamos vivir en dignidad. En este primer segmento de nuestro programa vamos a hablar de un tema que ha estado en boga de los venezolanos y también de los extranjeros, como es la, oigan, constitucional decisión del Tribunal Supremo de Justicia en lo atinente a la designación de los miembros del Poder Electoral. Es así como el día viernes 12 de junio, según sentencia 068, con ponencia conjunta, la Sala Constitucional dictó los siguientes dispositivos. Tercero, que el desacato de la Asamblea Nacional se mantiene de forma ininterrumpida, razón por la que todos los actos y todas las actuaciones emanadas de dicho órgano y de cualquier otra persona jurídica o natural relacionados con el proceso de designación de los funcionarios y funcionarias para ocupar los cargos de rectores y rectoras principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral carecen de validez, eficacia y existencia jurídica y son nulos de toda nulidad. Claro, la Constitución le da, dentro de sus facultades de control político, a la Asamblea Nacional la potestad facultativa para la designación de los rectores principales y suplentes del CNE. Y establece 2/3, es decir, 110 votos. No solo no tiene la Asamblea Nacional 110 votos, recuerden que Luis Parra fue electo presidente de la Asamblea Nacional con 81 votos y el resto se fue a hacer una sesión paralela porque no tenía votos en el teatro del Nacional y allí entonces dijeron que habían elegido a Juanito Alimaña. Bueno, si 81 diputados votaron por Parra, no tiene los 110 y Juanito Alimaña tiene menos diputados. Por lo tanto, no existe la conformación de la correlación de fuerzas dentro del Parlamento para elegir al Poder Electoral. Y además, la Asamblea Nacional está en desacato y la sentencia que así lo declara establece la nulidad de todos los actos. Por lo tanto, surge un debate, ¿no? El primer debate o la primera interrogante es la posición de la derecha reaccionaria, la posición de los enemigos de la patria, ¿sobre la base de qué? ¿Para qué sirven las elecciones en la democracia liberal burguesa? En la democracia liberal burguesa, el proceso de elecciones es para legalizar sus actuaciones. Por lo tanto, camaradas compatriotas, cuando a los Estados Unidos no les conviene la elección de un ciudadano para un cargo, primero arremeten contra el árbitro para satanizarlo y criminalizarlo. Luego tratan de deslegitimar el proceso para cernir dudas sobre la transparencia del mismo. Y tercero, desconocen los resultados electorales. Ahora, eso aplica y ha aplicado para Venezuela, no crea que es un caso sui generis. En todos los casos, así actúa la derecha reaccionaria. Claro, la democracia que le gusta a los Estados Unidos es la que ellos fueron a imponer a Irak, a Libia, a Yemen, a Afganistán
y a todos los pueblos que han invadido. O sea, imponen lo declaran dictadura y entonces imponen las democracias con bombas, imponen la democracia a sangre y fuego, y entonces se presentan en el mundo como los salvadores. Por lo tanto, no esperemos nosotros, camaradas, loas de la derecha reaccionaria, no esperemos que los Estados Unidos y el oposicionismo sumiso a su voluntad, los lacayos del imperialismo, los agentes de los Estados Unidos, quinta columna que habitan en Venezuela, van a reconocer el acto de la Sala Constitucional. No requiere la Sala Constitucional del reconocimiento de ellos. El único reconocimiento está aquí. ¿Y qué dice esta Constitución? El artículo 136 establece: el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y después de dividir el poder público en municipal, estatal y nacional y establecer las ramas del poder público nacional, que son el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral, establece el principio de cooperación entre los poderes desarrollado por el constituyente de la siguiente manera: cada una de las ramas del poder público tienen sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Es decir, que el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano, el poder electoral y el poder ejecutivo, la Constitución establece sus deberes, sus funciones y sus competencias. Pero a pesar de que tienen autonomía, independencia funcional, administrativa y operativa, no son electrones libres, porque la acción de todos y cada uno coadyuva la materialización de los supremos fines de la República. ¿Qué hizo la derecha reaccionaria? Se montaron en el plan de desestabilización para venderle al mundo la tesis del conflicto de poderes. Y fue un poder en conflicto, el poder legislativo en conflicto con el poder ejecutivo, con el poder judicial, con el poder ciudadano, con el poder electoral, con el poder popular y con la paz y la vida armónica del país. Ellos pensaban que si dejaban de cumplir con sus competencias se trastocaba el funcionamiento normal de la República, pero el constituyente previó esa situación y es así como el artículo 336 establece lo siguiente: son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, numeral 7, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones, es decir, dejaron de cumplir con sus competencias. La Sala Constitucional declara la inconstitucionalidad y continúa el artículo diciendo: del poder legislativo municipal, estatal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución o las haya dictado de forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, oigan, los lineamientos para su corrección. La Asamblea Nacional está en desacato, no se trastoca el funcionamiento normal y armónico del país, se aplica el 336 numeral 7, se declara la omisión legislativa, en este caso de control político de la Asamblea Nacional, y se toman las acciones correctivas, pero no se puede soslayar la Constitución. Es así como cuando no existía la Asamblea Nacional Constituyente, el compañero presidente Nicolás Maduro llevó el presupuesto de la nación, que es una competencia de control político de la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, apelando al 336 numeral 7. O fue a presentar su mensaje anual a la nación, como establece la Constitución, los primeros 15 días después de instalada la Asamblea Nacional, fue a hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora no. Ahora nuestro pueblo
para preservar la paz y la vida armónica del país y que no se trastoque el funcionamiento de la patria, votó por la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente es la máxima expresión del pueblo, por lo tanto está por encima de esta Constitución y está por encima de los poderes constituidos. ¿Qué viene ahora? Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordena al Consejo Nacional Electoral en el numeral sexto, dispositivo sexto, se ordena al Consejo Nacional Electoral convocar los comicios para elegir a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional cuyo mandato expira el 4 de enero del 2021. ¿Qué dice la derecha? Bueno, que si ellos se van, ellos no se van, ellos entregan, ellos no entregan. ¿Qué dice la Constitución? Los diputados a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones. La Asamblea Nacional fue electa el 6 de diciembre del 2015, al 2016 1 año, al 17 2 años, al 18 3 años, al 19 4 años, al 20 5 años. Y corresponde elegir la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero del 2021. El TCJ ordena la realización de las elecciones. Es decir, que nosotros vamos a unas elecciones. ¿La derecha va a participar, no va a participar? Bueno, están generadas las condiciones, porque de paso se ha dicho, la designación de los rectores principales y suplentes del Poder Electoral obedece a una solicitud de ellos en la mesa de diálogo nacional. Y el compañero presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario, dando amplísimas manifestaciones de tolerancia y de aceptación, bueno, llegaron al acuerdo de la remoción de los rectores. Bueno, la Asamblea Nacional, por encontrarse en desacato en sus peleas intestinas, peleando con ellos mismos hasta con su sombra, no los designó, que de paso se ha dicho, llegaron de manera incipiente, aún encontrándose en desacato, a nombrar un comité de postulaciones electorales. ¿Y saben quién presidía el comité de postulaciones electorales? El mismísimo Juanito Alimaña, que inmoral, ¿no? Y después entonces sale diciendo que no vale el CNE, que no lo nombraron. Te decir, animalito del monte, ¿dónde está tu actuación como presidente del comité de postulaciones electorales? ¿Por qué no cumpliste tus funciones y facultades que están en la Constitución? Ah, porque él es un muchacho mandado de los Estados Unidos. Y todo lo que coadyuve a la paz del país y al funcionamiento de las instituciones, eso no le conviene a los Estados Unidos porque juegan a la guerra y todas sus acciones vienen destinadas y focalizadas a generar malestar en el pueblo. En contraparte, el protector de la patria, el compañero presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario, con un brazo y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el otro brazo, todas las acciones que acometen es para la preservación del bienestar de nuestro pueblo. Y esa es la lucha que libra nuestro pueblo. Los Estados Unidos junto a la derecha, tratando de generar malestar con sus acciones, con sus sanciones unilaterales, para privar al pueblo de insumos útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de necesidades humanas materiales y con ello generar un descontento social e ir a una guerra civil. Y por otro lado, el gobierno revolucionario generando bienestar. Por lo tanto, nosotros vamos a elecciones y concluyo este segmento con la soberanísima decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que en la sesión de el pasado miércoles aprobó un acuerdo que se llama Acuerdo Constituyente en ocasión de la designación constitucional de los integrantes del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela realizada por el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional Constituyente felicita al pueblo venezolano, reconoce el acto de la Sala Constitucional y además de ello
para garantizar la participación o una amplia participación del pueblo venezolano. El 27 de diciembre del 2017 se aprobó una resolución que establecía un mandato al Poder Electoral que aplicara el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones. ¿Qué dice ese artículo 25? Los partidos políticos nacionales renovarán en el curso del año en que comience cada periodo constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje de 0,5% en la forma señalada en la presente ley para su constitución. Y el parágrafo único de ese artículo establece los partidos que hubieran obtenido en las elecciones nacionales correspondientes el 1% de los votos emitidos, solo tendrán que presentar una constancia de la votación que obtuvieron, debidamente certificada por el respectivo órgano electoral. Pero como los partidos de la derecha no participaron en la última elección, porque participaron con la tarjeta de la MUD, por lo tanto, la constituyente ordenó al CNE que se legalizaran los partidos. Y en ese sentido, también en una amplia manifestación de tolerancia, con el fin de propiciar la más amplia participación del pueblo venezolano en los comicios electorales para elegir diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025, desaplicó ese decreto constituyente del 27 de diciembre del 2017. Es decir, que todas las tarjetas nacionales y regionales, con este decreto constituyente, están hábiles y habilitadas para postular candidatos a la Asamblea Nacional cuando así lo determine el ente rector electoral. Vamos a una pausa y al regreso yo quiero conversar sobre un tema interesantísimo para el país, y es la decisión que tomó en el 2018 la República Federativa de Guyana de incoar en la Corte Interamericana de La Haya una querella contra Venezuela por la Guayana Esequiba. La zona en reclamación la llevó a la Corte de La Haya. Venezuela no lo reconoce, primero porque no es un tribunal internacional quien debe dirimir esta desaveniencia, pero además llama poderosamente la atención que en medio de la pandemia COVID-19, la Corte Internacional de Justicia de La Haya decidió hacer la audiencia vía online, y esto ha generado cierto revuelo, un tema interesantísimo, porque entonces vuelven a desenvainarse las hachas de la guerra, apelar al nacionalismo, unos para decir que es que no se quiere defender la República y otros, bueno, si quieres defender la República hay que ir militarmente contra Guyana. Recordemos la tesis de la operación Tenaza, donde se ataca a Venezuela en dos flancos, desde Guyana y desde Colombia. Vamos a la pausa y al regreso hablaremos de este interesantísimo tema. Volvemos y en este segmento vamos a conversar sobre la decisión de Guyana de llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
la disputa por el territorio Esequibo. El gobierno de Guyana, el día 29 de marzo del 2018, incoó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud para resolver el conflicto territorial que ese país tiene con Venezuela por el territorio Esequibo. Por tal razón, el 18 de junio del 2020, la semana pasada, la Corte Internacional de Justicia declaró una audiencia oral telemática, oigan esto, para el día 30 de junio. La solicitud de Guyana contra Venezuela del 29 de marzo del 2018 establece, oigan, mediante esta solicitud, Guyana solicita al tribunal que confirme la validez legal y efecto vinculante del laudo con respecto al límite de la colonia de Guyana Británica y de los Estados Unidos de Venezuela del 3 de octubre de 1999. Es decir, el gobierno de Guyana lleva a la Corte que confirme la validez legal y el efecto vinculante del Tratado Arbitral de 1999 con respecto a la frontera entre Venezuela y Colombia. Debemos dejar bien claro que la posición de Venezuela con respecto a ese laudo arbitral fue desde el primer momento desconocerlo por irrito. Y esa decisión obedece a que fue escasamente fundamentado el contenido, pero además totalmente favorable al Reino Unido. Oigan, compatriotas, la diferencia limítrofe de Venezuela con el Reino Unido estribaba en un principio que fue reconocido por todos los países de América Latina después de la independencia de España, que se llama el utis possidetis juris, es decir, que lo que poseías, seguirás poseyendo. Y Venezuela, en 1810, Venezuela reclamó el territorio que para 1810 tenía, que era el territorio de la Capitanía General de Venezuela. ¿Y qué establece como límite con Guyana? Establece claramente el río Esequibo. El oeste es Guyana y la línea media hacia la izquierda y hacia el este es Venezuela. Eso lo explica bien claro en este libro de Earle Herrera, que se llama ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? Claramente, Earle Herrera en la introducción habla de las razones por las cuales se vienen generando conflictos limítrofes en América Latina y habla de guerras que se han llevado a cabo en distintos países, pero específicamente para referirse al tema, le da un capítulo completo al caso con Guyana y se llama Caso Guyana. Y explica cómo el Imperio Español deja el escenario y el Imperio Británico se va al derecho y en esa búsqueda de derecho, en 1897, en Washington se decide crear una comisión arbitral y entonces con dos miembros por las partes, por Inglaterra obviamente 2 ingleses, pero por Venezuela los 2 árbitros eran de los Estados Unidos. Lo explica claramente Earle Herrera, también ahí tenemos un libro, La verdad sobre el Esequibo, que es una edición de la Presidencia de la República, un libro que está
bien diseñado, bien hilvanado, bien estructurado, jalonado históricamente por la posición que ha asumido Venezuela, y lo recomiendo para que entiendan claramente cómo el Reino Unido, como propietario de una colonia que era la Guyana Británica, actual República Cooperativa de Guyana, incoa una querella contra Venezuela, donde se había supuestamente convenido un arbitraje internacional. Está bien, se convino un arbitraje internacional de la colonia británica con Venezuela como un mecanismo de solución amistoso al diferendo territorial. Pero resulta que cuando nombran el árbitro, las partes también, el árbitro designa a los dos representantes, a Venezuela no le designó representantes, sino los Estados Unidos. Yo les expliqué que si el territorio venezolano, de acuerdo al utis possidetis juris, acordado por las repúblicas independizadas para tratar sus límites, establecía que la frontera venezolana debería ser la línea media del río Esequibo, ya que a Venezuela le corresponden los territorios de la ex Capitanía General de Venezuela desde antes de 1810, del 3 de septiembre de 1777 hasta 1810, nosotros, Venezuela, al recibir ese laudo arbitral, lo declaró írrito y se apegó al Acuerdo de Ginebra. Esa ha sido la posición de Venezuela. Claro, la derecha reaccionaria, yo traigo este otro libro porque la derecha reaccionaria siempre ha utilizado el tema, y este libro de Federico Brito Figueroa, interesantísimo libro, se llama En tiempos de Ezequiel Zamora. Este libro, En tiempos de Ezequiel Zamora, de Federico Brito Figueroa, yo les voy a leer un pasaje de la historia. Cuando se vislumbraba que la guerra federal iba a obtener la victoria y que las oligarquías criollas iban a perder el poder, ellos acometieron dos acciones. La primera, entronizar a José Antonio Páez como un dictador. Se conoció ese periodo como la dictadura de Páez, pensando que con su posición iba a lograr como caudillo sofocar la insurrección campesina. Y cuando se dieron cuenta que era imposible, oiga, los que se llaman notables, los que se llaman los pensantes, los inteligentes, pues, los ricos, los pobres menospreciados son pendejos, elaboran una carta a la corona británica para pedirle que vengan a poner orden en Venezuela, que maten a los federales y como pago se queden no solo con Guyana, no solo con la Guayana Esequiba, sino con el margen derecho del río Neverí, es decir, se quedaban con la mitad de Anzoátegui, con todo Bolívar, con todo Sucre, con todo Monagas y con todo del Tamacuro. Dice Federico Brito Figueroa, son hechos y no palabras los que confirman plenamente la formulación el 22 de noviembre de 1861, una comisión formada por Manuel Felipe de Tobar, Pedro Gual, Pacífico Gual, Nicomedes Zuluaga, aparecen los Zuluaga, ¿está viendo? Juan José Mendoza, Francisco de la Madrid, Federico Núñez de Aguiar y Aureliano Otañez, redactó un documento implorando la intervención de una potencia extranjera y ofreciendo entregar jirones del territorio patrio a cambio del orden y del respeto. Le voy a leer un extracto de la carta, que parece interesantísimo. Yo sé que el tiempo es inexorable en televisión, pero yo creo necesario leer un extracto de la carta. Los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela. Hablamos por experiencia que actualmente nos está suministrando este país, entregado a todo género de excesos y a la guerra social de que hemos hablado, la que no tendrá término sino su completa ruina, es decir,
La guerra federal era la ruina porque perdían el poder. Lo mismo dicen de la revolución bolivariana. Llegó el acabose de la patria. Porque hay justicia social, porque hay dignidad para los pobres, para los humildes, para los descalzos, para los patas en el suelo y para los sin camisa. Porque los ciudadanos, los pobres, no son objetos, sino son sujetos de derecho. Continúa diciendo, es un deber que tienen las naciones civilizadas, oigan, es un deber, no se extrañen de lo que ha hecho Juanito Alimaña y la derecha con Chávez, eso no es nuevo. Es un deber que tienen las naciones civilizadas de Europa de tener la vista en estos países e intervenir en ellos de una manera directa cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña y creemos que le sea más ventajosa esta posición que las que tiene en la India Oriental, es decir, vengan a Venezuela, tomen a Venezuela y esto es más ventajoso que todas las posesiones que tienen en la India Oriental, incluso que la Guayana Británica. ¿Por qué no se dio? Porque la operación militar costaba $10.000 de ese momento, ¿no? Y resulta que los Estados Unidos no quisieron intervenir porque creían en la doctrina Monroe. Es decir, que podría decir, hasta la doctrina Monroe nos salvó, porque no quisieron entregarle el territorio a los ingleses. Así actúa la derecha. Ahora, ante esta decisión del gobierno guyanés de ir a la Corte Interamericana de Justicia de La Haya, el gobierno de Venezuela, si bien es cierto, la política exterior la dirige nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, el ente ejecutor es la Cancillería, y el camarada canciller Jorge Arreaza el día 20 de junio colocó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Comunicado. Venezuela informa que conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, es decir, conformar comisiones mixtas para llegar a un acuerdo amistoso donde se desecha el arbitrio y la justicia internacional, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada para el 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda unilateral de Guyana y lo acompaña por un comunicado donde se establece la posición histórica de Venezuela, ratificada por nuestro gobierno, del compañero presidente Nicolás Maduro, y además de eso, en el comunicado deja claro, primero, que nosotros, Venezuela, no reconoce la validez de ese laudo arbitral de 1999, pero tampoco reconoce la cualidad y competencia jurídica de ese tribunal internacional para dirimirlo. No tiene facultad jurídica el tribunal para tomar tal decisión. Mientras eso pasa en nuestro país, yo estoy seguro y lo traigo a colación, que la derecha reaccionaria ante la decisión soberana de Venezuela de no ir al tribunal, porque pudiera pasar lo que pasó en el laudo arbitral de 1999, tomar una decisión en contra a Venezuela para después apelar a un supuesto nacionalismo y decir que es que Nicolás Maduro y la revolución está entregando la patria. Bien clara está la posición de nuestro amado comandante Chávez, de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, como canciller y como presidente de la República. Venezuela no participa en ese procedimiento contencioso incoado por Guyana. La Corte Internacional hizo pública entonces, como dijo que no iba el 30, que este 2 de julio hará su primera decisión con respecto a la demanda interpuesta contra Venezuela en marzo del 2018. Se trata entonces de una ordenanza o una providencia donde supuestamente le ofrece a ambos estados la posibilidad de conocer cuál es el criterio y la jurisdicción. Es bueno recordar que tanto Venezuela como Guyana no forman parte del Pacto de Bogotá de 1948,
¿Qué establece el Pacto de Bogotá de 1948? Que un Estado puede entablar una demanda en La Haya, no puede entablar una demanda en La Haya contra otro Estado del hemisferio. Esto demuestra que si Venezuela en el 48 no reconoció la Corte de La Haya para dirimir conflictos internacionales y Guyana tampoco lo reconoció, ¿cómo es que Guyana va en el 2018? Apelemos a nuestra memoria el escenario que estamos viviendo de guerra económica, apelemos a nuestra memoria los ataques contra la patria y nunca perdamos desde la perspectiva de nuestros análisis la operación Tenaza y ahora reviven con esta decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quieren generar entonces una desaveniencia entre los dos países. Así que Venezuela asume su posición, nosotros alerta, nosotros pendientes. La posición de Venezuela es que ese territorio le pertenece a Venezuela. Ese territorio es venezolano. Así que vamos a una pausa. Yo los invito, vamos a seguir profundizando en este tema. Yo sé que hay muchos temas, la política es dinámica, pero yo creo que es necesario que los venezolanos de esta hora leamos estos libros. Este libro, La verdad sobre el Esequibo, de Arle Herrera, por qué se ha reducido el territorio venezolano, y sigamos investigando. Hombres como el padre Germán González, quien fue mi profesor en la maestría de Historia de Venezuela, y fue representante de Venezuela. Tenemos que leerlo para entender lo que está pasando. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de un tema que deliberadamente lo quieren presentar controvertido, como es el libro escrito por John Bolton, y específicamente al regreso de la pausa vamos a hablar del capítulo 9 que se refiere a Venezuela para establecer algunos criterios del contenido del mismo. Ha generado, y recalco, subrayado y entre comillas la palabra deliberadamente cierta polémica el libro de John Bolton. Desde los Estados Unidos se habla que se publica, que no se publica, que revela secretos de estados. Y nosotros debemos saber que el escenario en los Estados Unidos en este momento es un escenario preelectoral porque en el mes de noviembre hay elecciones presidenciales. Y la obsesión obcecada de Trump es la reelección. Y en este momento su contrincante le lleva 19 puntos. Lo primero que debemos nosotros evaluar al hacer un análisis del libro es quién es el autor del libro. ¿Quién es John Bolton? John Bolton fue asesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump. Un año, todo el año 2010, 2 años, todo el año 2018 y todo el año 2019. Pero además en su conducta él es un defensor, él es un halcón. Él es un defensor de la fuerza militar para resolver las situaciones o desaveniencias que tengan los Estados Unidos en el extranjero. Él es un guerrerista. Él es un halcón de las corporaciones transnacionales del complejo militar. Y en su palmarés fue promotor de la guerra en Irak en el 2003,
Él es el creador de aquella figura de los ataques preventivos, la guerra preventiva, y él lo llamó que lo aplicaran contra Corea del Norte. Y además de eso, cuando Irán tuvo situaciones internas provocadas por los Estados Unidos de guarimba, él hablaba de una guerra en Irán, o el asesinato del presidente de Irán. John Bolton incluso estuvo ante la ONU durante el 2005 en el 2006, en el Consejo de Seguridad. Y además de eso, él es un crítico conocido de la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas, al extremo de cuando la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas establece alguna demanda contra los Estados Unidos y tienen que ir allá a entrevistar a los relacionados, les quitan la visa para que no haya justicia. Pero además, Bolton no va a escribir un libro para él hacerse responsable del fracaso de la política exterior de los Estados Unidos en el mundo como asesor de seguridad. Por lo tanto, ese libro lo que viene es a exculparse él, oigan bien claro, no sé si lo han oído, y a exculpar a Trump. Y a endilgarle las responsabilidades a terceras personas, tratando con ello de allanarle el camino a Donald Trump para llegar a la reelección, cuestión que será imposible, a pesar de que Donald Trump en los medios dirime una controversia con Bolton y le diga que el libro revela secretos de Estado. Eso es pura pantalla. Eso es un paro, eso no es la verdad. Y el que crea lo contrario, vamos a revisar algunos aspectos del libro. El libro se llama The Room Where I Happened, es decir, la habitación donde sucedió. Y voy a leer parte del capítulo 9 que se refiere a Venezuela. Allí ese capítulo tiene 84 páginas, yo no voy a revisar las páginas, pero voy a leer algunos aspectos para compartirlos con ustedes. El régimen ilegal de Venezuela, uno de los más opresivos del hemisferio occidental, brindaba una oportunidad para el gobierno de Trump. Ello requería una determinación constante de nuestra parte y una presión implacable, consecuente y total. ¿Oportunidad para qué? ¿Por qué la presión? Para derrocar al compañero presidente Nicolás Maduro, derrocar la revolución bolivariana y dar al traste con esta esperanza. Después de 3 años y medio, un poquito más, de Trump en el gobierno, en el libro reconocen el fracaso y empieza entonces el peloteo con las culpas. Napoleón lo dijo, las victorias tienen 1000 héroes, las derrotas son huérfanas, ya nadie quiere asumir la derrota. Y empieza su libro diciendo, el capítulo, nunca fuimos demasiado confiados en el éxito al apoyar los esfuerzos de la oposición para reemplazar a Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez. Casi fue lo contrario. Los oponentes a Maduro actuaron en enero de 2019 porque estaban convencidos que esa podía ser su última oportunidad de alcanzar la libertad. Los Estados Unidos respondieron porque era nuestro interés nacional hacerlo y lo sigue siendo y la lucha continúa. Es decir, Juanito Alimaña, es decir, oposición venezolana, que este libro está queriendo decir que los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la actuación y por lo tanto ellos no son responsables de nada lo que pasó allí. Si tuvieron alguna participación fue producto de su interés nacional y más adelante va a decir cuál es el interés nacional, que lo sigue siendo y la lucha continúa. También escuchamos a muchos miembros, ¿quiénes interactuaban allí?
También escuchamos a muchos miembros del Congreso, ciudadanos privados en los Estados Unidos, los venezolanos que están allá, los prófugos de la justicia, en especial a los miembros de las comunidades cubano-americanas, la gusanera, anticastrista mayamera, llena de odio, y venezolanos americanos en la Florida. Hay una historia de 20 años de oportunidades perdidas en Venezuela, dada la generalizada y tenaz oposición contra el régimen Chávez Maduro. Poco tiempo después de que me asignaran asesor de seguridad nacional, mientras Maduro hablaba en una ceremonia de condecoraciones militares el 4 de agosto, fue atacado con drones. Asume el magnicidio. ¿Qué va a decir la derecha? ¿Qué van a decir los medios? Bueno, no tienen dignidad. Perdieron la dignidad. Está asumiendo el magnicidio del 4 de agosto y dice, el ataque no tuvo éxito, pero mostró el fuerte disenso que existía dentro de las Fuerzas Armadas. Y escuchen el pendejote ¿dónde está el disenso? Las imágenes hilarantes de los efectivos huyendo enérgicamente ante el sonido de las explosiones, pese a la propaganda del régimen, demostró cuán leales a Maduro eran los militares. Qué estúpido, ¿no? Qué idiota. En la parada militar se suscitaron las explosiones, se mandó a evacuar la zona, y es lo que procede cuando hay un ataque, y ahora dice que eso es un acto de deslealtad. Bueno, sigan así. Aquí vamos a tener 3000 años de revolución bolivariana. Los imperios no son eternos. El régimen autocrático de Maduro constituía una amenaza debido a su relación con Cuba y las oportunidades que le brinda Rusia, China e Irán. La amenaza de Moscú es innegable, tanto militar como financiera. Habida cuenta los cuantiosos recursos que había empleado para respaldar a Maduro, dominar la industria venezolana del petróleo y el gas e imponerle costos a los Estados Unidos. Beijing tampoco se quedaba atrás. Si ustedes quieren, inviertan en Venezuela. Muchos pendejos de la derecha, de esos habladores de bolsería, dicen, bueno, pero es que Venezuela tiene relación con China y tiene relación con Rusia. ¿Y acaso los chinos y los rusos vienen a comer golfeado al junquito? No vienen a comer golfeado, vienen por el petróleo, pero no los pagan al precio internacional. Vengan los Estados Unidos a pagar el petróleo a precio internacional. Porque ese petróleo es de todos los venezolanos y hay que transformarlos en un commodity para canjearlo por bienestar para nuestro pueblo. Ah, pero dicen que se comete corrupción porque se ha producido cierta cantidad de petróleo y ellos no han tenido ganancias. ¿Quién le dijo a los Estados Unidos que ellos van a obtener ganancias de una riqueza que es venezolana? Ah, bueno, aquí está la explicación. Venezuela no estaba en mis prioridades cuando empecé, pero una gestión competente de la seguridad nacional exige flexibilidad cuando surgen nuevas amenazas y oportunidades. Venezuela era ese tipo de contingencia. Los Estados Unidos habían hecho frente a las amenazas externas en el hemisferio occidental desde la época de la doctrina Monroe y ya era hora de resucitarla luego de los esfuerzos de Obama y Kerry por darle sepultura. Ah, los responsables, ¿quiénes son? Kerry y Obama. Empieza el lloriqueo, a exculparse. El fracaso no es de Trump, no es de él, sino de Kerry y de Obama. Pero dice algo interesante aquí, que es hora de resucitar la doctrina Monroe. Es decir, América es para los gringos, es de ellos, pues su territorio. Venezuela era una amenaza en sí misma, como lo demostró un incidente en el mar el 22 de diciembre frente a la frontera guyanesa venezolana. Unidades navales venezolanas trataron de abordar unos buques de exploración de la ExxonMobil que operaban con licencias de Guyana en sus aguas jurisdiccionales. El incidente se desvaneció cuando los buques de exploración regresaron rápidamente a la zona innegable de aguas guyanesas, luego de rechazar la solicitud de Venezuela para aterrizar un helicóptero en uno de ellos. Con mucha determinación, el capitán de navío, Hernández Hapchi, les dijo, si ustedes están en mar territorial venezolana, en aguas jurisdiccionales venezolanas, no se salen de allí, voy a aterrizar el helicóptero. Y ellos dijeron, no lo hagan, que nosotros nos vamos. Por eso los Estados Unidos dicen que somos una amenaza,
porque hacemos valer nuestra soberanía. Seguiremos siendo una amenaza porque seguiremos haciendo valer nuestra soberanía. Vuelve otra vez a los drones. Poco después del ataque de los drones, durante una reunión que no guardaba relación, el 15 de agosto surgió el tema Venezuela. Y Trump me dijo de manera enfática que lo hagan, es decir, que me deshiciera del régimen de Maduro. Es la quinta vez que te lo pido, le dijo Trump, continuó diciendo. Describí la idea de lo que estábamos haciendo en una reunión limitada con Kelly y a mí, pero Trump insistió que quería opciones militares para Venezuela y luego quedársela porque es realmente parte de los Estados Unidos. Oigan, Trump insistió que quería opciones militares para Venezuela y luego quedársela. ¿Quedársela qué? Venezuela, porque es realmente parte de los Estados Unidos. Y en el libro, Bolton lo pone entre comillas, es decir, que todas estas acciones para quedarse con Venezuela y ellos, a través de su doctrina Monroe, creen que este territorio les pertenece. Según supe, Trump había abogado por ello con anterioridad al responder una pregunta de la prensa casi exactamente un año antes, el 11 de agosto del 2017, en Westminster, New Jersey. Dijo, tenemos muchas opciones para Venezuela y por cierto no voy a descartar la opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, es nuestro vecino. Estamos por todo el mundo y tenemos efectivos en todo el mundo, en lugares que están muy pero muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar. ¿Qué quiere decir esto? Que la única responsabilidad que tiene el gobierno de Trump y de los Estados Unidos para con Venezuela es la opción militar. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho, no han intervenido ellos y por lo tanto no son responsables del fracaso. Como la opción militar, si viene también los vamos a derrotar. No se ha perpetrado, entonces viene y la pone sobre la mesa. Por eso le digo que eso es un paro, esa pelea de Bolton con Trump, pues lo que hace es librarlo. Al pronunciar un discurso en Miami el 1 de noviembre del 2018, que tuvo bastante cobertura de prensa y en el que condenaba la troika de la tiranía, oigan la troika de la tiranía, Venezuela, Cuba y Nicaragua, anuncié que el gobierno en la marcha atrás en curso a la política de Obama hacia Cuba impondría nuevas sanciones contra La Habana y que también emitiría una orden ejecutiva para, oigan, castigar al sector aurífero venezolano, el cual utilizaba el régimen para mantenerse a flote vendiendo oro. Como Venezuela vende oro y con eso obtiene divisa, o es un commodity para intercambiarlo por lo que nos dé la gana. Incluso ahorita con los 5 buques iraníes, los Estados Unidos dijeron que no pueden llegar a Venezuela porque los cambiaron por oro. No es verdad. Pero si los cambiamos por oro, ¿cuál es el problema? Esa riqueza no es nacional y podemos intercambiarla en el mercado financiero por bienes que sirvan para satisfacción de las necesidades humanas materiales de los venezolanos. Ah, entonces dicen que eso es un acto de corrupción. Bueno, como están haciendo con el empresario Alex Saab, pues. El delito, el pecado de ese señor es venderle alimentos a Venezuela. Y lo persiguen en el mundo y lo buscan y lo detuvieron allá en las costas de Cabo Verde porque el único pecado es que le vende alimentos a Venezuela. Oiga, opositor, usted que se queja porque no hay insumos, a los que traen los insumos los persiguen, los criminalizan, los satanizan, los estigmatizan. Pero además, con una hazaña tal para que más nadie quiera venderle nada a Venezuela. Esa es la acción de la derecha. Desde luego Trump también decía periódicamente que quería reunirse con Maduro para resolver todos nuestros problemas con Venezuela, lo que ni Pompeo ni yo consideramos una buena idea. Por ahí lo dijo recientemente que quiere reunirse con Maduro para resolver la situación en Venezuela. Claro, él dice que se va a reunir con Maduro para convencerlo de que se vaya de Venezuela. Qué pendejo es Trump, ¿no? Qué estúpido y más idiota son los gringos que lo eligieron como presidente. El que por su gusto peque que vaya al infierno a quejarse. Él va a creer que va a convencer al presidente Maduro que se vaya de Venezuela.
y le entregue a Juanito Alimaña, que es un agente norteamericano, nuestro territorio y ellos ser los dueños del país. El último aliento de nuestra vida lo daremos defendiendo nuestra patria. Y si en ese intento morimos, bueno, la muerte fue en vano, porque lo único que, y la Biblia lo dice, solo la muerte será absuelta por la victoria, lo único que nos queda es vencer. Y ahí dice, entonces, es culpa a Trump nuevamente Bolton, porque él siempre quiso reunirse con Maduro y él decía que no. A tenor de la cláusula de ausencia presidencial de la Constitución del propio Chávez, Guaidó planteó que él se proclamaría presidente interino el 23 de enero. O sea, no fue los Estados Unidos que le dieron la orden. Fue Guaidó que dijo, con la Asamblea Nacional yo desconozco las elecciones, hay un vacío y yo me declaro presidente. Pero es Guaidó. Oye, Juanito Alimaña, siguen haciendo la cama. Siguen haciendo la cama. Los Estados Unidos se habían enterado a última hora, oye, a última hora, son los que planifican, son los que dan las órdenes, como se vio a Historia ahí en Colombia que los llamó a alarle las orejas, o como se ve más adelante en este libro cuando llaman a Duque a alarle las orejas o a Juanito Alimaña. Ahora resulta, se enteraron a última hora que la Asamblea Nacional daría un paso en esa dirección. Nosotros no desempeñamos ningún papel para alentar o ayudar a la oposición. Ellos no, fue Juanito Alimaña solo. Ellos vieron este momento como su última oportunidad posible. Ahora todo estaba en juego en Venezuela y teníamos que decidir cómo responder. Sentarse, mirar o actuar, y yo no tenía dudas de que debíamos actuar. Trump, sin embargo, se irritó al informarle solamente de un posible cambio en Venezuela y dijo que debía sacar la declaración de mi nombre, no de él. Y por eso es quien declara, después que se autoproclama Juanito Alimaña, es Bolton y no Trump. Vuelve a salvar a Trump. Oiga, lo que cree que es una pelea, repito, Trump, sin embargo, se irritó al informarle solamente de un posible cambio en Venezuela. Se molestó Trump porque se autojuramentó Juanito Alimaña, y si Trump se juramentó porque el gobierno de Estados Unidos lo reconoció de primero, porque la presión del Grupo de Lima para que lo reconocieran, porque la presión so pena de sanciones a Europa para que lo reconocieran. Vean las contradicciones del libro. El libro de la exculpación de Trump para buscar la reelección. Lejos de lo que cree la gente, que era un libro que era contra Trump. Toda una polémica montada para engañar incautos. Lo más importante es que comenzamos a diseñar pasos que se deberían tomar de inmediato contra el régimen de Maduro. Ahora, si ellos no tenían nada que ver, si Juanito Alimaña lo hizo a motus propio, si Trump se molestó, como es que después que se autojuramenta Juanito Alimaña, ellos empiezan a diseñar pasos que se deberían tomar. ¿Por qué no arremeter contra Cuba y Nicaragua y Venezuela a la vez? Las sanciones al sector petrolero eran la opción natural, pero ¿por qué no declarar a Venezuela un estado patrocinador del terrorismo? Algo que yo había sugerido por primera vez el 1 de octubre del 2018 y también volver a poner a Cuba en la lista después de que Obama lo sacara. El responsable es Obama, meterlo en la lista, ir con las sanciones petroleras para proteger a Juanito Alimaña y además de eso declarar a Venezuela un estado terrorista. Oigan, ¿quién fue el primero que declaró en ello? Una sesión de la espuria Asamblea Nacional de Juanito Alimaña, que aprobó un acuerdo declarando a Venezuela un estado terrorista. Y mira, aparece en el libro quién le dio la orden. Contradicciones del libro. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones de PDVSA? Llevar la producción del monopolio estatal de petróleo, monopolio estatal, ¿cómo que monopolio? El petróleo es venezolano, ¿quién lo va a manejar? ¿Los Estados Unidos? No, es Venezuela. El monopolio estatal de petróleo al nivel más bajo posible, lo cual gozaba con el apoyo pleno de la oposición. ¿Está viendo? Los que no tienen gasolina, ¿por qué están dañadas las refinerías? ¿Por qué el sabotaje contra PDVSA? Lo cual gozaba con el apoyo pleno de la oposición, bien que pudiera haber sido suficiente para llevar a pique el régimen de Maduro.
Hacían falta otras sanciones necesarias para eliminar las entradas de ingreso, pero era clave golpear a la empresa petrolera. Aquí está el plan. Cuando nosotros le decimos que ataquen el nervio y motor de nuestra economía, que es PDVSA, es para que Venezuela no tenga dinero, músculo económico para adquirir bienes y servicios, medicamentos, alimentos, repuestos, insumos. ¿Gracias a quién? A la oposición. Bueno, tenemos una oportunidad estelar. Hay elecciones a la Asamblea Nacional. Bien pendejo el que vaya a votar por un opositor para que vaya a pedir sanciones, creyendo que las sanciones son únicamente contra los chavistas o contra Maduro. Vayan pues los escuálidos a comprar alimentos, a comprar medicamentos, a ver si los van a conseguir. O en los ataques a las refinerías y a la producción de la transformación de crudos en combustibles y lubricantes. Se calaron también. Y así también será la guerra, no es únicamente contra los chavistas, ellos los va a impactar. Claro, están llenos de odio y unos niveles altísimos de disociación psicótica, yo diría alienado. Y una persona alienada le preparan el cerebro, pierde la capacidad de síntesis, de análisis de interpretación y se convierte en un mero ente repetitivo de lo que escucha creyendo que es verdad. Y le dice que lo van a bombardear y salen a pedir bombardeo porque se va Maduro. No, pendejote, el bombardeo te va a caer a ti. El 95% de los muertos en una guerra son la población civil que nada tiene que ver con la guerra. Y los Estados Unidos lo llaman daños colaterales. Acción, ¿cómo iban entonces a avanzar en el saboteo contra la empresa petrolera? El 14 de enero yo había convocado una reunión del comité de directores de las salas situacionales para analizar las opciones de sancionar al régimen de Maduro, en especial en el sector petrolero. Pensaba que ya era hora de apretar las tuercas y pregunté, ¿por qué no vamos por la victoria? El genio, pues, el mariscal Bolton, vamos por la victoria, con una espada desenvainada en alto. Hollywood, el héroe de Hollywood. Rápidamente quedó claro que todo el mundo quería tomar acciones decisivas, excepto el secretario del Tesoro, Mnuchin, quien quería hacer poco o nada con el argumento de que si actuábamos se corría el riesgo de que Maduro nacionalizara lo poco que quedaba de las inversiones de los Estados Unidos en el sector petrolero de Venezuela y que se dispararan los precios internacionales del petróleo. Mnuchin, en esencia, quería una garantía que tendríamos éxito con Maduro derrocado si imponíamos las sanciones. Desde luego, esto era algo imposible. Si tengo algún recuerdo de Mnuchin del gobierno, y hubo muchas copias al carbón de esto, es que Mnuchin se opusiera a fuertes medidas, en especial contra China. Es precisamente esta. ¿Por qué nuestras sanciones a menudo no eran arrolladoras y efectivas como deberían? Ahora el responsable es la Reserva Federal y los fondos del Tesoro, Mnuchin. Eres el responsable del fracaso de la política exterior de los Estados Unidos porque las sanciones no las aplica de manera arrolladora y efectiva como deberían aplicarlas. A Stephen Mnuchin le preocupaban más los efectos secundarios en las empresas estadounidenses que la misión, lo cual era completamente exacto. El argumento de Mnuchin era para la pasividad totalmente económico, de modo que fue importante que Larry Kudlow interviniera enseguida para decir yo tengo también el mismo punto de vista que John, es decir, que Bolton. Kay Kellogg añadió que Pence pensaba que debíamos ir con todo contra la empresa estatal petrolera de Venezuela. Eso tuvo enormes consecuencias, ya que Pence rara vez brindaba sus puntos de vista en este tipo de escenario para evitar cerrarle el paso al presidente. Pompeo estaba de viaje, pero el vicesecretario de Estado John Sullivan intercedió a favor de las sanciones, aunque sin gran especificidad. El secretario de Energía, Rick Perry, estaba firmemente a favor de las sanciones duras, echando a un lado las preocupaciones de Mnuchin sobre los limitados activos en el petróleo y el gas que los Estados Unidos tenían en Venezuela. Todo un plan. Lo que está pasando con PDVSA, contra las navieras, en la producción petrolera, no vender los repuestos de las refinerías que construyó la Creole y la Shell inglesa para que se deteriorara con el tiempo y generar una crisis en el país.
El día 21 expliqué a Trump los posibles pasos políticos y económicos que se podían tomar contra Maduro y dije que mucho dependía de lo que sucediera 2 días más tarde, es decir, el 21, Juanito Alimaña se juramentó, autojuramentó el 23. Trump dudaba que Maduro cayera, diciendo, mira, Trump sabía que nunca iba a tumbar a Maduro, ¿están viendo? Diciendo que era demasiado inteligente y demasiado duro. Upa. Palabra allá adelante de Trump. Lo cual era una sorpresa habida cuenta de los comentarios anteriores sobre la estabilidad del régimen. ¿Está viendo? Que Trump nunca se metió con Venezuela porque él sabía que no iba a tumbar a Maduro. Él no ha fracasado en su política exterior. Él no ha fracasado en todos los intentos de desestabilización. Él siempre ha estado en desacuerdo. Este es el libro de Bolton. En primer lugar, el reconocimiento de los Estados Unidos hubiera tenido grandes implicaciones para la Junta de la Reserva Federal y en consecuencia para todos los bancos del mundo. La Reserva Federal hubiera traspasado automáticamente, oye, mira lo que pidió Bolton, la Reserva Federal hubiera traspasado automáticamente el control que tuviera de los activos del gobierno venezolano al gobierno encabezado por Guaidó. ¿Qué fue lo que hicieron? Robarse a Venezuela. Ahora bien, las consecuencias financieras internacionales del reconocimiento eran, sin embargo, significativas, ya que otros bancos centrales y privados no estaban dispuestos a un enfrentamiento con la Reserva Federal. La lógica de las sanciones al monopolio petrolero del país, es decir, como no querían problema con la Reserva Federal, confiscarle todos los bienes a Venezuela. Ninguna empresa que traiga insumos a Venezuela. Un bloqueo total, criminal, genocida, inhumano. Claro, el compañero presidente Nicolás Maduro hace esfuerzos titánicos para burlar el bloqueo y que llegue insumos para la satisfacción de las necesidades humanas del pueblo. Y cuando digo pueblo me refiero a chavistas y no chavistas, que satisfacen sus necesidades humanas materiales. Mientras la derecha hace esfuerzos para generar malestar en el pueblo. Reconocimiento, eso no es el libro, pero yo le puse un epígrafe aquí, un subtítulo. Reconocimiento de Juanito Alimaña como presidente. En esta circunstancia pregunté si debíamos reconocer a Guaidó cuando la Asamblea Nacional lo declarara presidente interino. Rojas habló primero, dijo que quedaba claro que debíamos respaldar a Guaidó y fue apoyado inmediatamente por Koblov y Pompeo. Felizmente Minuchin estuvo de acuerdo y dijo que ya habíamos afirmado que Maduro era ilegítimo, así que reconocer a Guaidó era el próximo paso lógico. No analizamos cuáles serían las consecuencias económicas. Minuchin tampoco vio la relación o no quiso luchar por el tema. En cualquier caso, me convenía. Resuelta la cuestión del reconocimiento, analizamos otros pasos. Trabajar con el informal Grupo de Lima de Naciones Latinoamericanas para decirles que reconocieran a Guaidó. Lo cual, y lo pone entre comillas, lo llama informal, dice que les va a dar una orden y entre comillas pone, lo cual necesitaba poco o ninguna labor de convencimiento, es decir, que son unos arrastrados, pues unos a la bola. Entiendan entonces por qué después de los Estados Unidos salió el Grupo de Lima a reconocer a Juanito Alimaña. Confesión de parte, relevo de prueba. Más tarde en la mañana hablé con Trump, quien ahora quería garantías sobre el acceso a los... Oigan, está bien, reconocieron a Juanito Alimaña, llamaron al Grupo de Lima para reconocerlo y Trump vuelve a llamar a Bolton. ¿Y qué le pidió? Garantías sobre el acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela en una etapa posterior a Maduro. Es decir, reconocimos a Guaidó. ¿Y dónde está la garantía que nosotros vamos a tener el petróleo venezolano? Era la angustia de Trump. Le sugería a Pence que le planteara la cuestión a Guaidó en la llamada que estaba programada para ese día por la tarde. Oigan, ¿están oyendo? ¿Qué le iba a plantear a Guaidó? Que el petróleo venezolano, en un ejercicio de pesadilla o eventual derrocamiento del presidente Maduro, iba a ser del control total de los Estados Unidos. Y Trump estuvo de acuerdo. También llamé a varios miembros de la delegación congregacional de la Florida, quienes venían a ver a Trump para tratar el tema Venezuela por la tarde,
de modo que estuviera listo si se planteaba el tema de los yacimientos petrolíferos. Es decir, llamó a Narco Rubio, a los senadores y le dijo, vayan a hablar con Trump y díganle que eso está resuelto, ese petróleo es nuestro. Me imagino que llegaron frotándose las manos. No se cree. Trump todavía quería una opción militar y planteó la cuestión a los republicanos de la Florida, quienes se quedaron visiblemente perplejos, excepto Rubio, quien ya lo había escuchado antes y supo cómo rechazarlo cortésmente. O sea que el fracaso no es de Trump, porque él quería la opción militar. Guaidó se presentó frente a un... Oigan, cómo diseñan a Juanito Alimaña, por eso es que fracasan. Guaidó, el día de la juramentación, 23, mira cómo lo escribe. Guaidó se presentó frente a una enorme multitud en Caracas, entre comillas, según nuestra embajada, la mayor en los 20 años de historia del régimen Chávez Maduro. ¿Te vieron la imagen que se juramentó solito en la Plaza Alfredo Sadel? La mayor concentración de pueblo en la historia de Venezuela en 20 años. Y fue juramentado como presidente interino, se autojuramentó Bolton, no lo fue juramentado. La oposición creía que el 80% o más de la base, así como la mayoría de los oficiales subalternos, cuyas familias soportaban las mismas dificultades que la población venezolana en general, apoyaron al nuevo gobierno. Sigan creyendo. Y no quieren ir a elecciones y tienen el 80% de aceptación. En la mente de ellos. Si bien las cifras porcentuales no se podían confirmar debido al carácter autoritario de Maduro, o sea, Maduro no deja aquí que haga una encuesta a nadie, nadie puede hacer encuesta. El dictador Maduro no deja, eso está prohibido, aquí no hay investigaciones de campo. Guaidó argumentaba con frecuencia que tenía el 90% del apoyo de la población venezolana en general. Es decir, la coronación de Trump, pues, del príncipe Trump, de Juanito Alimaña. 90% del pueblo, la concentración multitudinaria, más grande que las de la Avenida Bolívar, más grande que las 7 avenidas que llenó Chávez. Eso nunca se había visto, la de Juanito Alimaña, en la plaza Alfredo Sadel el día que se juramentó. Por otra parte, no se le había ordenado al ejército salir de sus cuarteles para sofocar la rebelión, ya que el pueblo salió a la calle a protestar y no salió por temor a que no se le obedeciera la orden, lo que sería el fin del régimen. Es decir, que después que se juramentó Juanito Alimaña, salió el pueblo en la desbandada a la calle y el ejército no salió porque Nicolás Maduro, como comandante en jefe, tenía temor que no le obedecieran la orden, lo que sería el fin del régimen. Vean cómo escribe sus historias. Este libro queda, y dentro de 100 años leen el libro y dirían, ¿y cómo sería esa juramentación de Juanito Alimaña? Cuando ven las concentraciones de Chávez y dicen, era más grande que esa, ¿cómo sería? Y ahí lo van dejando para la historia. Hay otro tema aquí, el robo del oro en Inglaterra. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, que estaba en ese momento en Washington para asistir a unas reuniones, estuvo encantado de cooperar con las medidas que pudieran tomar. Por ejemplo, congelar los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, con el objetivo de que el régimen no pudiera venderlo para seguir adelante. Estas eran el tipo de medidas que estamos aplicando para ejercer presión económica sobre Maduro. Y vuelve otra vez a exculpar a Trump. Oigan, la primera señal inquietante que mostró Trump llegó ese día después, es decir, el día 24, a las 8:30 de la noche, cuando refiriéndose a Venezuela llamó para decir, no me gusta lo que estoy escuchando. Estaba preocupada por la conferencia de prensa de Padrino, donde decía que todo el ejército apoya a Maduro. Luego añadió, siempre dije que Maduro era duro. Es decir, que Trump no estaba de acuerdo en que se juramentara a Juanito Alimaña. Ajá, y si no estaba de acuerdo, ¿cómo es que toda la política de los Estados Unidos y el primero que lo reconoció fue él? Contradicciones, ¿para qué? Escenario electoral, noviembre de 2020. ¿Cuál fue la promesa electoral de Trump para la presidencia? Los latinos son una plaga, incluyendo los escuálidos, no crean que los quieren los gringos, Trump. Y hay que construir un muro. Ya que no hizo el muro,
La segunda promesa, vamos a derrocar a Maduro, pero ya aquí se está disculpando, se está lavando las manos, él no estaba de acuerdo. A este muchacho, a Guaidó, nadie lo conoce. Calmé a Trump explicándole que el ejército aún estaba en sus cuarteles, algo que era muy importante y que las figuras militares de alto rango habían estado sosteniendo conversaciones con la oposición por 2 días sobre qué ganarían si se retiraban o se pasaban a la oposición. Las acciones aún estaban encaminadas y mientras más pasara el tiempo, más posibilidad había de que el ejército se fragmentara. El ejército venezolano, que cumple hoy 199 años, están hablando que se iba a fragmentar. La mitad, bueno, la mitad no, el 10% con el comandante en jefe Maduro y el 90% con Juanito Alimaña. Y dice, no creo que haya convencido a Trump, pero al menos hice que se callara. O sea, que no lo convenció, que iban a derrocar a Maduro y que el ejército se iba a pasar para Juanito Alimaña y que él iba a ser su comandante en jefe. Trump nunca creyó nada de eso. Y entonces le dan una orden a Juanito Alimaña. Oigan, llamé a Clavier Carones para que se comunicara con la gente de Guaidó y que garantizara que estuviera enviando cartas lo antes posible al Fondo Monetario Internacional, al Banco de Pagos Internacionales e instituciones similares, anunciándole que ellos eran el gobierno legítimo. Es decir, le ordenaron a Juanito Alimaña que mandara esas cartas al Fondo Monetario Internacional, al Banco de Pagos Internacional, a instituciones financieras, diciendo que él era el presidente, y los bancos dijeron, como este dinero lo puso Maduro, Juanito Alimaña dice que es presidente y no sabemos a quién rendirle, congelamos las cuentas. Vean, Juanito Alimaña responsable de la congelación de las cuentas. Yo no sé qué hace Juanito Alimaña libre, de verdad no sé qué hace. Yo no sé si le hacemos un favor, no sé si alguien pudiera explicarme a mí qué favor se le hace a Juanito Alimaña, que victimizarlo. ¿Victimizarlo de qué? Si los Estados Unidos le quieren cortar la cabeza, lo hacen responsable hasta de la congelación de las cuentas aquí. Que pague por todo lo que tenga que pagar. Le comenté que la verdadera presión estaba a punto de comenzar, ya que habíamos impuesto sanciones sobre el petróleo, quitándole una parte considerable de los ingresos al régimen. ¿Está viendo, no? Era la crisis. No obstante, en lo que respecta al personal diplomático en Caracas, Trump los quería a todos fuera del país, temiendo las consecuencias negativas que traería si todo saliera mal. Sin embargo, parecía sobre todo desinteresado sobre lo que se le explicó luego el día que anunció un acuerdo parcial que puso fin al cierre del gobierno, interpretando en todo el panorama político como una total capitulación a su proyecto de muro fronterizo en México. No era en balde, estaba malhumorado. Es decir, que Trump, dice Bolton aquí, que Trump tomó la decisión para proteger a su personal diplomático y retirarlo. ¿Dónde están las imágenes? El gobierno soberano de Nicolás Maduro los echó de Venezuela. Oigan, los echó de Venezuela. No fue que Trump, por razones humanitarias, se los llevó porque Maduro los iba a matar. Claro, Maduro desayuna a muchachos chiquitos en la mañana, ese es su desayuno. El dictador Maduro, pues. Y entonces él, santo casto, puro e impoluto Trump, se llevó a su gente. Nos lo echamos de nuestra patria. Se rompieron las relaciones. Es un hecho público, notorio y comunicacional. La caravana saliendo de la embajada, columnita de a unos, váyanse, fuera de aquí. Fuera de la patria de Bolívar y de Chávez. Y así continúo, apenas voy por la página 27. ¿Cuánto tiempo llevo, director? Me he pasado el tiempo que me corresponde. Son, en este capítulo de Venezuela, 84 páginas, y apenas voy por la 27, que no la estoy leyendo toda. Yo voy a concluir mi programa y continuamos el próximo miércoles. Empezaremos, me comprometo con ustedes, que empezaremos con la lectura de algunos aspectos de este libro para quitarles eso de la cabeza de que es que el libro es contra Trump y Trump no lo quería sacar y Trump lo demandó por secreto de Estado. No es un plan para lavarle la cara. Recuerden quién es Bolton, ya yo les dije quién es Bolton, el de la guerra de Irak, el de la invasión a Libia, ese es Bolton. El de la guerra preventiva en Corea del Sur,
para presionar, ese es John Bolton. Y ahora sale con este libro y entonces montan la polémica. Yo me despido de ustedes hoy, 24 de junio del 2020, con esta conmemoración del 199 aniversario de la batalla de Carabobo, día de nuestro Ejército Nacional, recordando una frase de este libro de Arturo Uslar Prietri, que no es Lanzas Coloradas. Yo he escuchado que citan a Lanzas Coloradas, y Lanzas Coloradas habla del año 13 y el año 14, y Carabobo fue el año 1821, donde dice, cuando Bolívar llegó a Carabobo, cuando la tropa llegó a Carabobo, Bolívar iba adelante y obligaba mucho. Nosotros podemos decir hoy, 24 de junio del 2020, Bolívar va adelante y obliga mucho. Y la obligación crece porque va al lado de Chávez. Y despedimos nuestro programa con nuestro amado comandante Chávez, presentando un extracto de un discurso en el campo inmortal de Carabobo el día 24 de junio. Pónmelo aquí, por favor. 24 de junio, donde Chávez dijo: Carabobo es sublime inspiración para fortalecer, espiritualizar y encauzar la nación como elemento esencial. Estamos nosotros en Carabobo en la lucha por nuestro pueblo. Feliz tarde, gracias por la atención prestada y me comprometo con ustedes que el próximo miércoles continuaremos conversando sobre el bodrio de John Bolton. Gracias por la atención.